Muchas gracias a todos por su puntualidad. Continuaremos con nuestro programa mencionando que por situaciones laborales de un ponente habrá un cambio en las ponencias entre las 12 y la 1 p.m. Asimismo, le solicitamos a todos los asistentes, por respeto a los ponentes, mantener sus cámaras encendidas y micrófonos cerrados. Gracias. El deporte favorece el proceso de crecimiento debido a la estimulación que se produce en el tejido óseo. Además, ayuda en el desarrollo de capacidades como la percepción espacial, la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Permite conocer las limitaciones de nuestro cuerpo, mejora el autocontrol, nos ayuda a ser más humildes y a sobrellevar situaciones límites. Para conocer más de este tema, daremos la palabra a la maestra Leslie Ailén Moya Bastos, de nacionalidad colombiana, quien es maestra en psicología educativa por UNITEC, maestra en educación y docencia por la Universidad UTEL, especialidad en formulación y gestión de programas en acondicionamiento físico de la Universidad Iberoamericana de Bogotá, Colombia, áreas de trabajo, fisioterapia en pacientes con mastectomía, práctica clínica privada en pacientes a nivel intra y intrahospitalario, docente en UVM, UPP y UMAC. La maestra nos impartirá la conferencia Actividad física en el infante, deporte versus ejercicio. Adelante, maestra, le cedo la palabra. Hola a todos, muy buenos días, tardes ya. Muchas gracias por la invitación a su congreso. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad que se nos da de seguir haciendo educación continua, aunque nos encontremos en pandemia, alejados, pero veamos que también todo lo que es aprendizaje y más fisioterapia pues nos mantiene unidos. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy les traigo una ponencia que tal vez como que no lo vemos mucho dentro de los planes de estudio de nuestras universidades, ¿no? Y habla sobre si hay que realizar actividad física con el infante, si se hace ejercicio o si se hace deporte. Entonces vamos a dar un preámbulo. Voy a tratar de hacer también como un poquito más dinámica la conferencia, estaré como preguntando, a ver si están bien atentos a lo que se va diciendo y ya al final vamos a recibir las preguntas o dudas que vayan surgiendo de acuerdo al tema. Entonces, ¿podemos pasarle, por favor? Bien. Para comenzar, pues tenemos que saber que no solamente podemos hablarlo a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional también tengamos en cuenta que nuestros niños que van creciendo van teniendo diferentes cambios que se van presentando debido al ambiente en el que se van desarrollando. Tengamos en cuenta que de un año y medio para acá, todas las circunstancias académicas, sociales, familiares, inclusive de estimulación, de crecimiento, pues todo ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido como cerrando más ese ciclo. Sin embargo, pues ¿en dónde estamos? Nos encontramos ahorita aquí en México y tenemos unas estadísticas que nos lo trae directamente lo que es la institución de el INEGI. Se dice que aproximadamente a nivel nacional contamos con 38.5 millones de niños y adolescentes que encontramos entre un rango de los 0 a los 17 años, que van a representar aproximadamente el 30.8% de toda la población total. Bien, si vemos el porcentaje decimos que es algo poco, de acuerdo a comparaciones de años anteriores. Sin embargo, de este 30.8%, el 19, bueno, mentiras, de ese 30.8%, 19.6 millones llegan a ser hombres y 18.9 van a ser mujeres. Entonces todavía tenemos un rango en que van a ser más género masculino que el género femenino. Y en total encontramos que de 580.289 niñas, niños y adolescentes los vamos a encontrar únicamente entre los rangos de los 5 a los 17 años. Pero estos van a presentar por lo menos una discapacidad.
Discapacidad que puede ser visual, auditiva, física o intelectual. Entonces tengamos en cuenta que hay que empezar a definir en qué condiciones, en qué etapas se van a encontrar directamente nuestros niños. Por la parte de fisioterapia, sabemos muy bien que podemos trabajar desde la prevención, promoción y rehabilitación con respecto a salud y a enfermedad. Pero es muy triste que solamente estamos trabajando mucho en la parte de rehabilitación. Si se trabajara desde prevención, se podrían evitar muchas patologías, muchas alteraciones que más adelante van a llegar a repercutir directamente en la salud de estas nuevas generaciones. Voy a dejar como tal por fuera al rango que está por debajo de los 4 años. Tengamos en cuenta que cuando están entre los 0 y los 2 años son considerados, 0 a 1 año bebés, de 1 a 2 años ya son niños, pero todavía no estamos trabajando como tal un ejercicio físico o no lo metemos en una modalidad deportiva. Entonces, para eso vamos a ir explicando o demostrando cuáles son los rangos de edad que se están trabajando directamente dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Listo. Por eso quiero comenzar con conceptos. O sea, hay que determinar bien exactamente cuáles son aquellos conceptos, definiciones que tenemos que llegar a abarcar. Primero que todo, hacemos referencia a que infante, que es una de las palabras que está dentro de la temática, dentro del título de la ponencia, hablamos de que está desde los 0, o sea, desde que nace hasta los 5 años. Y va a estar hasta aproximadamente preadolescencia, de acuerdo a algunas bibliografías. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos los niños que tenemos por menores de edad. ¿Listo? Pero resulta que acá, en este rango, en este lapso, vamos a encontrar el segundo pico de crecimiento. De por sí contamos con 3. El primero llega a ocurrir a nivel del vientre. Entonces, a nivel gestacional, tenemos 9 meses o 40 semanas en donde el bebé se va a ir formando, ¿de acuerdo? Aproximadamente del 5º mes va a tener un pico, que es el primer pico de crecimiento, donde ya van a tener más formados sus huesos, sus articulaciones, sus órganos y la funcionalidad. El niño nace y luego empieza a hacer su desarrollo, su crecimiento. Entonces, a partir de la parte infantil, ¿no? de ser infante, perdón, de todo su desarrollo, que voy a empezar a gatear, que voy a empezar a caminar, a correr, a saltar, eso me lleva a mí a tener un segundo pico. Entonces, ¿qué le permite? Tener ahora movimientos o posturas en contra de gravedad. La gravedad, recordemos que va hacia abajo, ¿sí? Pero nuestro cuerpo tiene que ir hacia arriba para poder hacer movimientos, para podernos desplazar. Entonces los músculos paravertebrales tienen que empezar a fortalecerse. Entonces, si se fortalecen los músculos, se fortalecen los huesos, se fortalece inclusive el sistema nervioso. Y tengan en cuenta que todo es una cadena, ¿no? Entonces, todo tiene que ir en unión directamente con lo que se va consumiendo como alimento y lo que se va realizando como actividad. Pero aquí se considera que es una actividad recreativa, ¿listo? Una actividad que es de aprendizaje. El tercer pico lo encontramos en la adolescencia, tal vez en la que ustedes se encuentran, que puede ser a partir de los 12, 14 años hasta los 18 o 21 años. En este tercer pico es lo último y lo máximo que podemos llegar a conseguir, tanto de densidad ósea, de fuerza muscular, de fibras potenciales tipo 1, tipo 2A o las 2B. Entonces aquí es donde ya empiezan todos a decir, ok, voy a hacer ejercicio, voy a moldear mi cuerpo, a mejorar los hábitos saludables. Entonces, por eso es súper indispensable que conozcamos cuáles son los 3 picos de crecimiento. Tristemente, cuando cumplimos ya los 30 años, hagan de cuenta que es como llegamos a lo máximo, ¿no? Una meseta. Pero a los 30 años empezamos a decrecer. No decrecer a estatura, ¿sí? No me refiero a eso. Me refiero más que todo como a la parte fisiológica, a que el cuerpo ya tuvo la capacidad de recibir todo lo que se podía dar por la parte infantil, por la etapa de la adolescencia, de la adultez joven, pero ya dijo, ¿sabes qué? Ahora voy a empezar a pasarte factura, voy a empezar a utilizar las reservas, todo lo que tú ahorraste durante tus 30 años, y ahora voy a empezar a utilizarlo para que tú tengas una vida. Hay gente, y hay estadísticas, y tristemente aquí en México encontramos, que ya a los 40, a los 50 años, tenemos personas que sufren de tensión arterial, que sufren de diabetes o sobrepeso, obesidad, y ahora súmenle que ahora se vienen trastornos emocionales, ¿no? Como la depresión o la ansiedad, por todos los factores ambientales y sociales que se han llegado a desencadenar. Pasamos a la siguiente, porfa. Bien, y la siguiente.
Voy a arrancar entonces con las definiciones específicas de o relacionado con el ejercicio. Empezamos con actividad física. Si recordamos o revisamos la primera materia que vimos en la universidad, que era Introducción a la Fisioterapia, pues vimos en qué consistía la actividad física, ¿cierto? Que venía con la definición de fisioterapia, veíamos conceptos importantes y necesarios para poder saber hacia dónde nos íbamos a enfocar como fisioterapeutas. Pues la OMS mencionó que una actividad física es cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de actividad que llevemos a nuestros músculos, pero con la mínima cantidad de energía posible. ¿Qué quiere decir? El hecho de que ustedes estén ahí sentados, ustedes están haciendo actividad física. ¿Sí? Están sentados, tal vez están escribiendo, están digitando, están escuchando, están pensando. Eso es una actividad física. Entonces, es un consumo mínimo energético donde no se requiere como tal un movimiento fuerte para poder adquirir adaptaciones. Entonces, la siguiente, vamos directamente con lo que es el ejercicio. Entonces, vamos de lo muy poquito a lo mucho, ¿de acuerdo? Y la siguiente. El ejercicio, entonces, ¿qué es? Es una actividad que tiene que ser completamente planificada. O sea, ustedes tienen que decidir y determinar, voy a hacer abdominales, voy a hacer cardio, voy a hacer 30 minutos, voy a hacer una hora. ¿Sí? Es una actividad que tiene que ser planificada. Pero además de planificada, tiene que ser estructurada. O sea, no es el hecho de ir a hacer ejercicio solamente porque sí. O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las respuestas y las adaptaciones que llegan a ocurrir directamente en estos tejidos? ¿No? Porque no solamente es a nivel muscular. Tengamos en cuenta que cuando hacemos ejercicio se estimula todo, ¿de acuerdo? Sistema nervioso, intestinos inclusive, músculos, huesos, ligamentos y demás. Entonces, además de eso, pues sabemos que está estructurada. Sabemos que podemos entrenar, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes para hacer resistencia, ¿no? Martes, jueves y sábado quiero trabajar, por ejemplo, fuerza y potencia. Y domingos descanso. Entonces, eso es estructurado. También estructurado habla de el tiempo, o sea, la duración, cuánto voy a hacer en tiempo de la sesión, cuánto voy a descansar en cada una de las repeticiones y cuántos músculos o cuánta densidad muscular estuve involucrando dentro de ese ejercicio. Ahora, debe ser repetido. Si yo digo, no, es que hoy fue al gimnasio y yo no vuelvo a ir, nunca hice ejercicio, ¿de acuerdo? Tiene que ser continuo. Recordemos muy bien que el proceso o el tiempo que duramos para hacer adaptaciones vienen siendo 3 meses. Entonces son 3 meses en que posiblemente no veamos resultados y al contrario, subamos de peso, nos quede la ropa mucho más apretada, estemos haciendo retención de líquidos. Entonces, si no lo hacemos repetido, realmente estamos llevando también a un esfuerzo máximo a nuestro corazón. Y recordemos que el corazón es un músculo, es una bomba cardíaca por parte del miocardio, que también necesita ser entrenable, ¿ok? Entonces, si ahorita estamos trabajando haciendo prevención cardíaca, osteomuscular, pues imagínense el tipo de calidad de vida que vamos a llegar a tener mucho más adelante. Por ende, los objetivos aquí sí súper establecidos que van a tener directamente el ejercicio va a ser el adquirir, mantener y mejorar. ¿Qué voy a adquirir? ¿Qué voy a mantener y qué voy a mejorar? Todo lo que esté relacionado con condición física, o sea, cualidades físicas, cualidades básicas. ¿Cuáles son? Fuerza, resistencia, potencia, velocidad, equilibrio, coordinación, ¿de acuerdo? Entonces, uno no solamente va a un gimnasio o no solamente salimos a un parque a hacer ejercicio de trotar, realmente hay que trabajarle más. O sea, hay que trabajar equilibrio, coordinación, la flexibilidad, que creo que es lo que todo el mundo más le huye y no saben la importancia en la prevención de lesiones. Entonces, esto que me permite a mí decir, ok, entonces a un niño le puedo poner actividad física o ya hace actividad física o mejor le pongo ejercicio. Entonces, a medida que voy a ir hablando en esta ponencia, se van a ir dando como un poquito de dudas o de preguntas que tal vez más adelante va a haber una diapositiva perfecta para hacer una intervención en que ustedes realmente me digan qué consideran que para un infante, para un adolescente o para un adulto mayor se deba realizar qué tipo, actividad, ejercicio o deporte. Por eso pasamos a la siguiente. La siguiente viene siendo lo que es la parte deportiva. Bien. Bueno, aquí está lo de condición física, sí, perdón. La condición física, entonces, como les mencionaba, pues es todo ese conjunto de cualidades físicas básicas que son necesarias para nuestro diario vivir.
Tal vez ustedes digan, pero yo no entreno equilibrio y coordinación y aún así yo camino y yo no me caigo. Claro, pero recordemos muy bien que los músculos necesitan coordinación intramuscular y que necesitamos también tener una coordinación con las señales que se pasan a nivel nervioso por parte del cerebro para que lleguen directamente a nuestra musculatura. Entonces, todo esto que tenemos que ir entrenando, ¿qué me va a ayudar? A poder realizar actividades físicas sin que llegue a sufrir yo de lesiones o que pueda llegar yo a tener unas pequeñas lesiones pero que salga rápido de ellas, ¿de acuerdo? En toda nuestra etapa de vida vamos a variar por todo. Podemos variar por ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, dinámicos, estáticos, pero siempre vamos a tener una respuesta en beneficio a nuestros tejidos. Ahora sí, pásala a la siguiente, porfa. Ok, entonces ahora sí, llegamos al deporte. Y otra más, sale una imagen. Entonces, el deporte es muy diferente y hay que explicarle muy bien a nuestros pacientes cuando los estamos atendiendo por primera vez de que es muy diferente al ejercicio. Cuando yo le pregunto una historia clínica y le digo, ¿haces ejercicio o haces deporte? Me dice, no, yo hago deporte. ¿Qué haces? No, pues yo monto bicicleta todos los días porque voy a la tienda y traigo el desayuno. Eso no es deporte, eso no es ejercicio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Tengamos en cuenta siempre los parámetros de la prescripción del ejercicio: intensidad, duración, frecuencia, el modo. Entonces, el deporte tiene una característica adicional, aparte de ser repetitivo, de ser estructurado, y es que es una modalidad en donde tenemos reglas, ¿de acuerdo? Entonces, hay unas reglas, hay un reglamento establecido para cada uno de los deportes. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos de nuestros deportistas que nos fueron a representar allá en Tokio 2020, en donde se daban cuenta que si pisaban una línea estaban descalificados, si doblaban las piernas estaban descalificados, si no caían con la cabeza bien recta en el agua estaban descalificados. Entonces significa que hay reglas, ¿bien? Y aunque hay reglas, pues también hay unas características especiales para llevar a cabo esa modalidad deportiva. ¿Cuáles características? Entonces, una puede ser el espacio o el área, puede ser una piscina, una pista atlética, puede ser, por ejemplo, una cancha de fútbol o una cancha de baloncesto, ¿sí? Entonces, dependiendo también de ese escenario, también se vienen unas medidas. Entonces, si se dan cuenta, es como más estructurado, no por la persona, de lo que va a llegar a ser, sino de dónde se va a venir a desempeñar. Por lo tanto, el deporte se considera que es institucionalizado. O sea, está avalado o está protegido o está patrocinado por el gobierno, por entidades privadas, por clínicas fisioterapéuticas o de ortopedia, ¿de acuerdo? O simplemente por instituciones completamente independientes que no tienen nada que ver con la parte deportiva, pero que promueven lo que es el ejercicio y el deporte. Además de eso, pues en el deporte también se utiliza un uniforme. Cuando ustedes salen a hacer ejercicio o lo hacen en la casa, no tienen un uniforme. Pueden ponerse una camiseta, pueden ponerse un short, unos pants, pero en un deporte no. En un deporte es algo que te representa tanto como persona en tu modalidad deportiva como a la ciudad o al país que estás representando. Y además, lo último y lo más importante, inclusive viene siendo psicológicamente tensionante, es la competición. Entonces aquí viene como tal ese estrés mental de la competitividad. La competitividad se puede dar de dos maneras. Uno, entre deportista y deportista, o dos, con uno mismo. Entonces, dependiendo también de qué tanto uno se exija, uno se motive, uno desee tener esa medalla, de tener ese diploma, pues la competición es con uno mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy deportista y el año pasado mi récord fue de 5 minutos, no sé, me lo voy a inventar, corriendo, bueno, pues ahora voy a ser competitiva y este año no van a ser 5 minutos, van a ser 4 minutos y medio. Entonces, ¿con quién estoy compitiendo? ¿Con quién me estoy venciendo o comparando? Entonces, viene siendo también conmigo misma, ¿ok? Pásale a la siguiente, por favor. Listo, entonces, ya viendo todo lo que son los conceptos, pues metámonos un poquito más en lo que es la prescripción del ejercicio. Mi tema como tal va basado a menores de edad, ¿de acuerdo? ¿Por qué escogí este tema o por qué se llegó a buscar este tema específicamente para la ponencia? Y es que es muy triste que a nivel nacional, México, seamos de los países en que estemos en primer lugar, pero de cosas negativas. No estamos en
tensión arterial, o sea, hipertensión, en diabetes, estamos en sobrepeso, en obesidad, e inclusive ya hay niños que nacen obesos y ya hay niños que nacen con problemas diabéticos. Entonces, tenemos que ver desde antes qué es lo que sucede, o sea, ¿por qué no trabajar desde edad cero para poder promover lo que es la salud y que tengan una muy buena calidad de vida? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en mis niños, de los 5 a los 17 años, pues como mínimo, y la OMS lo menciona, como mínimo un chico debería estar haciendo 60 minutos, o sea, correspondiente a una hora, diarios de actividad física. Entonces, si se dan cuenta, es actividad física, o sea, es algo muy sencillo. Actividad física es que subimos y bajamos las escaleras de la casa, vamos a la esquina, compramos lo del desayuno y nos regresamos. Es muy sencillo, pero también tengamos en cuenta que son 60 minutos que los hacemos continuos o los hacemos por lapsos, ¿no? Por etapas. ¿Qué sería lo ideal? Pues que fuera continuo. Pero ahora nomás ustedes imagínense, un niño de 4 años decirle durante una hora vas a estar haciendo esas actividades. Si nosotros ni siquiera tenemos 20 minutos de atención ante una clase, ante una charla, ante una tarea, imagínense cómo van a estar los más pequeñitos, que ellos son mucho más hiperactivos. Entonces, ¿qué pasa? Sí se puede llegar a colocar por lapsos, ¿de acuerdo? Por etapas o por fases durante todo el día. Pero ahora, ¿será que la mamá tendrá sus tiempos y sus cronogramas para ponerle a esta hora juegas, a esta hora duermes, a esta hora comes? Se hace muy complicado. Pero si tuviéramos de verdad esos hábitos, créanme que podríamos disminuir la cantidad de factores de riesgo que se nos presentan hoy en día. ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar? De todo. Pero lo ideal y lo que nos sugiere la OMS es que ojalá sea aeróbico, o sea, tengan en cuenta que aeróbico es presencia de oxígeno más de 15 minutos y que sea continuo, ¿no? Entonces arrancamos por 15 minutos, pero mi meta es que lleguemos a 60. Una intensidad que sea moderada a vigorosa. Entonces no es que, subo las escaleras y ahí me voy quedando. No, o sea, que tenga que mover más los músculos, que tenga que subir un poquito más ese gasto de energía, pero que no tenga que llegar a la sudoración, que no tenga que llegar al desgaste físico ni al desgaste emocional. Inclusive, hay actividades que se pueden hacer directamente en casa, jugando con los padres, pero también trabajando con el niño sin que él se dé cuenta que están haciendo una actividad, ¿sí? Simplemente es un juego. Bueno, ya que tomó el tema, no se les olvide que todo lo que está relacionado con 0 hasta los 7 años, todo inclusive por la parte de fisioterapia, para hacer ejercicios, para hacer rehabilitación, todo se hace por medio del juego. Todo debe ser de manera lúdica. Si le digo a mi niño de 5 años, oye, levanta la pierna y jálame la liga, el niño se va a aburrir. A que si yo lo hago de manera motivante, si lo hago muy lúdico, el niño va a estar bien entretenido durante la sesión. Ahora, la OMS nos dice también, ¿cuántas veces debemos de colocar a nuestros chicos menores de 17 años a hacer ejercicio, actividad física, que es lo mínimo que se necesita? 3 veces. 3 veces a la semana. Pero ahora vámonos un segundo y regresémonos a la prepa. ¿Ustedes cuántas veces tenían a la semana la clase de educación física? Alguno que me responda para ayudarme a una idea. Yo tenía una vez nomás. ¿Todos los días? A veces una y a veces dos, cuando es muy poco tiempo para ayudar a ejercer a los niños cuando su problema físico de crecimiento está al 100%, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Sí, aquí también estoy viendo una vez, 2 veces, 1 o 2 veces a la semana. Vale, listo. 2 veces, ok, perfecto. Listo. ¿Será que con eso que nos entrega en el reglamento la institución, ¿no? El colegio, sí está adecuado a lo que nos imparte o nos dice o nos sugiere la OMS? Si nos da 2 días a la semana y nos piden que sean mínimo 3 veces a la semana, ahí estamos fallando por la frecuencia. Ahora, les pregunto, duración. ¿Cuánto duraba su clase de educación física? 1 hora. 1 hora. 1 hora. 1 hora. O sea que en total eran 2 horas a la semana. 30 minutos. Oh, por Dios. 50. Ok, listo. De 45 minutos. Va, de esos 45, de esos 50, 60, 30 minutos, ¿cuánto tiempo efectivo era para hacer ejercicio? Era para hacer actividad. O sea, réstenle, cambiar. 40. 40, 20, 15 minutos. 25. Exacto. Entonces,
Nos teníamos que cambiar y luego el baño está ocupado y luego es que tengo hambre, es que tengo la siguiente clase. Entonces, esos 60 minutos o esos 45 minutos se redujeron a 30 o 25, como me lo están diciendo acá en el chat, ¿no? Es 25 minutos en total a la semana. Son 50 minutos y estábamos diciendo que tenían que ser 60 por 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, si desde ahí, desde nuestras políticas públicas, desde nuestro gobierno, estamos mal colocando cuál es la forma ideal para poder mantener a nuestros niños sanos, grave. Listo, el colegio falla, el gobierno falla. ¿Qué hacemos en casa para mejorar sus condiciones físicas? ¿Será que los niños ahorita, o ustedes inclusive, no llegan a casa y directamente con el celular? ¿No llegan directamente a acostarse? ¿Cuáles de ustedes, por ejemplo, son de los que dicen, ay, tengo un grupo de amigos, salimos a patinar? Todos con tapabocas porque estábamos en pandemia, ¿cierto? Pero no se hace. Ahora pregúntenle a sus papás y a sus abuelitos qué hacían. Salían a jugar, salían a correr, se trepaban en los árboles, hacían un montón de cosas y sufren o sufrieron menos enfermedades de lo que hoy en día conocemos ya como enfermedades y como patologías. Entonces, realmente tenemos una población, recuerden, del 30% a nivel nacional que va a requerir tratamientos como no se imaginan. Y no solamente tratamientos de, es que le duele la columna. No, tratamientos por todo. Súmenle que ahora por la tecnología, ¿no? Que son los niños TIC. A toda hora es con el celular. Ya los bebés ya nacen pasando la tablet, colocando la huella y tomándose las selfies. Uno dice, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cuánto no le costó a uno aprender a manejar el celular? Y aún así, les apuesto lo que ustedes quieran, que su celular no lo saben manejar al 100%, porque ninguno se lee el manual. Lo poquito que medio saben y van aprendiendo, con eso que se quedan. Entonces, ¿de dónde van a venir las lesiones? Del miembro superior. Muñecas, falanges, cervicales, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso me va a llevar a una tensión muscular impresionante. Entonces, si se dan cuenta, es un alto riesgo. Pásame a la siguiente, porfis. Entonces, ¿cuál es la meta como tal, como nosotros, fisioterapeutas, o ustedes, fisioterapeutas en progreso, ¿no? Es que ustedes aprendan, tengan y también pidan en clase la persona que les dé fisiología del ejercicio, que les dé ejercicio terapéutico, que de verdad les enseñen exactamente cómo hacer esa prescripción del ejercicio para una persona sana, para una persona con enfermedad y para una persona con riesgo, que son 3 poblaciones completamente diferentes. Bien, ahora, una prescripción no es lo mismo para un bebé, para un niño de 5 años, para un adolescente de 18, que para uno de 35, 55, 70 años. Todos son completamente diferentes. Por eso es que es importante tener en cuenta los principios que vienen relacionados con las ciencias del deporte o con las ciencias del ejercicio. Y es que entre más participación tengamos, entre más motivación tengamos, nuestra condición física va a ser lo mejor. No sé si ustedes, desde que empezó pandemia ahorita, se han ido a tomar muestras sanguíneas, por ejemplo, hacerse chequeos médicos para ver cómo va su azúcar, su colesterol, y haberse comparado con las medidas de 2, 3 o 4 años antes. Y se pueden dar cuenta que empezaron a subir los valores, a subir los valores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Si ahora ya no salgo a la calle, ya no como cosas feas, no como cosas malas, pero estoy en casa y en casa tampoco no se cocina adecuadamente, le colocan mucha sal, seguimos con demasiado picante, irritables. Entonces, imagínense cómo estamos dentro de nuestro núcleo familiar, que desde ahí estamos partiendo por cosas erróneas, que si ustedes están estudiando área de la salud, es el momento, es ahora que ustedes tienen que trabajar en su cuerpo, porque ustedes son su primer paciente, y luego pasarían con sus familias, antes de ir a atender realmente pacientes reales de la vida real, ¿ok? ¿Qué va a ser directamente la prescripción? ¿O cuál es la meta que ustedes tienen que llegar? Son 3 cosas bien importantes. La primera, evitar el sedentarismo. Me pueden decir, no, pero es que ahorita está complicado porque estamos en pandemia, estamos encerrados. Sí, pero también hay muchas excusas. En casa se puede hacer ejercicio. Agarren sus botellas de Coca-Cola y úsenlas de pesas. En vez de bebérselo, utilícenla como si fueran unas pesas, ¿de acuerdo? Pueden trotar, pueden subir, pueden usar el palo de la escoba. O sea, hay un montón de opciones que no es necesario comprar equipamiento para poder hacer un entrenamiento físico. Segundo, obtener los mayores beneficios para la salud.
beneficios en todo. Van a poder dormir mejor, van a poder madrugar sin sentir sueño, tendrán muy buena alimentación, las mínimo 3 veces al día, tendrán una muy buena digestión, sabrán exactamente cómo se encuentra su organismo, si la orina, por ejemplo, tiene mal olor todavía en la quinta o sexta ida al baño. Entonces, esas características me van a decir a mí si estoy bien o si algo está pasando con mi organismo, que yo estoy haciendo unos malos hábitos y no me va a servir para nada. Y la última es ayudar a modificar su comportamiento hacia un estilo de vida saludable y que sea más activo. Que sea más activo. Entonces, si por ejemplo, los chicos que están o que tienen, por ejemplo, en su casa un patio, una zona verde, que pueden salir, que pueden jugar, que pueden saltar, pues imagínense cuando tengan que cambiarse de casa y se metan en un apartamento y luego estén encerrados en 4x4, en 6x6, o sea, me siento encerrada, ya no tengo cómo recorrer el espacio, subir, saltar, trepar, entonces eso va a empezar a encerrarse. Entonces el estilo de vida activo puede variar, no solamente porque yo diga, hey, yo quiero hacer el ejercicio, sino también por las condiciones en las que nos encontremos. Y tal vez ustedes digan, no, pues es que siempre hemos vivido en un apartamento, que yo cómo hago para tener una casa. Entonces uno dice, bueno, ok, entonces son condiciones familiares y condiciones arquitectónicas. Pero lo que les digo, hay muchas opciones que ustedes pueden utilizar para hacer que su cuerpo y el cuerpo de su familia tengan por lo menos sus últimos años una muy buena calidad. Ahora, existe ahorita y últimamente, yo digo, es un pro y es un contra. El famoso Uber Eats, ¿no? Los domicilios. Ay, no, qué pereza tener que ir aquí a 5 cuadras a comprar la comida y mejor, ¿saben qué? Pido mi Uber Eats o el señor del Uber y le digo, te pago y me traes el domicilio. Y ustedes acostados en la cama, viendo televisión, viendo Netflix y el celular acá, ¿no? Entonces, o sea, el señor por lo menos sí se fue, pero ¿será que el señor se movió también? El hecho de manejar, también tengamos en cuenta que no le va a funcionar al señor, ¿cierto? A nuestro conductor. También son susceptibles a tener demasiadas lesiones por estar tanto tiempo sentados y haciendo esos movimientos. Entonces, uno falla, el otro falla, pero los dos ganan también. Uno gana el dinero por haber hecho el recorrido y el otro gana porque le trajeron la comida directamente a la casa. Entonces, veamos realmente qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo podemos ir a mejorarlo. Inclusive, aunque ustedes digan, mami, a partir de hoy vamos a hacer ejercicio, y la mamá diga, listo, y ustedes el día siguiente digan, ay no, amanecí súper adolorido, ya no quiero hacer nada. Créanme que ya a partir de ahí la mamá dice, no, pues ya no funcionó, yo quiero hacer ejercicio, ¿y qué estamos haciendo? Entonces, la motivación, recuérdenlo mucho, no solamente es por la parte deportiva, la motivación viene inclusive dentro del aula, la motivación viene a nivel psicológico, a nivel motivacional. Yo tengo que decirles sí se puede, ¿ok? Pásame a la siguiente, porfis. Bien, entonces, vamos a recordar que nuestra etapa de crecimiento pues tiene varios aspectos importantes en donde no solamente maduramos externamente, que vamos creciendo y teniendo como una composición corporal, sino también a nivel biológico, a nivel fisiológico. Nuestros órganos se tienen que ir madurando poco a poco, ¿de acuerdo? Y por eso es que es indispensable que realicemos la prescripción del ejercicio desde temprana edad. Por ejemplo, es muy triste que también en América Latina se realicen tantas cesáreas, ¿no? El hecho de que se tengan tantas cesáreas también impide el proceso natural del nacimiento de un bebé. Entonces, si se hacen cesáreas, yo creo que los obstetras deberían decirles, hey mamá, tu hijo no nació porque fue extraído quirúrgicamente, tienes que realizarle estos ejercicios. ¿Para qué? Para mejorar, para aumentar, para controlar todo lo que es su proceso de desarrollo. Desarrollo psicomotor. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los niños que salen por cesárea tienen un bajo tono, tienen bajo peso, tienen problemas, por ejemplo, para empezar el proceso de gateo o para hacer los rolados. Entonces, no todos son iguales, pero sí sería indicado que por lo menos el obstetra se tomara el papel de decir, haz esto mamá, aunque tú no lo sepas, porque no todas las mamás son fisioterapeutas, porque no todas las mamás son médicas, ¿de acuerdo? Entonces, yo le digo, ok, pues haz esto, haz este tipo de ejercicios, pero no olvidemos que siempre, como la OMS nos dice, y nunca nos podemos salir de esa entidad, ¿no?, que nos regula, es que tratemos de que sean 60 minutos que estemos continuamente haciendo una actividad. Pero resulta que para los más pequeñitos se dice que tiene que hacer 4 veces a la semana.
Entonces decimos, wow, 4 veces, con ellos es muy fácil. Con ellos estar jugando, poniéndolos a subir, a bajar de las escaleras, estar rolando, estar gateando, para ellos es demasiado fácil. Entonces, inclusive no van a ser 4 veces a la semana, puede hacerse todos los días, porque no tendremos un bebé acostado en una cama sin que haga algo, ¿bien? Y es entonces que se dice que el ejercicio físico puede llegar a incrementar. De por sí son respuestas y adaptaciones que todos los que ya pasaron por fisiología del ejercicio se lo saben súper bien. Lo primero, empezamos desde lo más profundo, viene siendo a nivel del hueso compacto, ¿no? Entonces tenemos hueso compacto o hueso trabecular. Recordemos, el compacto es el que nos ayuda a dar la resistencia, a dar la fuerza directamente a ese tejido. Y eso nos lo da gracias a 2 iones, que viene siendo el calcio y el fósforo. Pero internamente tenemos lo que es el hueso esponjoso, que es el de las trabéculas. Y recuerden que es el que me permite a mí hacer lo que es la amortiguación, o sea, evitar que por un impacto automáticamente mi hueso se me rompa. O sea que mi densidad ósea es lo que tiene que aumentar, tiene que resistir. Y hay un examen para poder determinar cuánto tengo de densidad ósea, que viene siendo la densitometría. Este examen de la densitometría se lo realizan más que todo a las mujeres que empiezan la etapa de la menopausia. ¿Por qué? Porque sus niveles disminuyen. Entonces la absorción del calcio va a disminuir. Entonces súmele ahora que si una niña que no hizo actividad física en toda su etapa infantil, en su etapa de adolescencia, pues va a ser más propensa a que su osteoporosis se presente a más temprana edad y sea mucho más crítica. ¿Bien? Entonces se dice que el aumento de la densidad ósea llega a ocasionar que el ejercicio físico realizado durante la infancia se pueda convertir en un factor, ya sea protector o sea desencadenante. Entonces es lo que les mencionaba. Puede ser protector de que si yo sí hice ejercicio y que si la literatura me dice, por las estadísticas que se hacen a nivel nacional e internacional, que la osteoporosis a las mujeres nos llega a los 45, 50 años, bueno, pues entonces yo voy a cambiar esos valores porque yo sí hice ejercicio, porque yo sí me alimenté y lo sigo haciendo. Entonces, esa alcancía que yo les mencionaba que era nuestro cuerpo humano, pues no va a ser a los 45, 50 años. Posiblemente lo tengamos a los 60 o simplemente no lleguemos a presentarlo, porque no significa que todas las mujeres vayamos a llegar a esa etapa. Ahora, yo estoy hablando de mujeres, pero hombres, ojo, los hombres también sufren de osteoporosis, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos más riesgo debido a nuestros desórdenes hormonales, pero ustedes también llegan a sufrir de osteoporosis y a veces por no quererse hacer los chequeos necesarios, ya ustedes pasaron de hueso sano, osteopenia, que era donde sí era reversible, y luego llegaron a la osteoporosis donde ya no es reversible, es tratamiento de por vida. Entonces, vean la importancia que tenemos con nuestros familiares, nuestros hermanitos o nuestros hijos, de trabajarle y motivarle a que realicen actividades todos los días, porque lo que hagamos hoy se va a reflejar en el mañana, ya sea en positivo o en negativo. Pasemos a la otra, porfa. Bien, entonces, ya casi voy a entrar directamente a lo de las fases sensibles que nos vamos a encontrar en cada uno de nuestros periodos de crecimiento. Sin embargo, tengamos en cuenta que cuando hacemos ejercicio, en cualquier etapa de nuestra vida, tenemos que trabajar rendimiento físico. El rendimiento físico a nivel fisiológico, ahora me voy porque va a aumentar la actividad enzimática. Recuerden que las enzimas son aquellas que son como colaboradoras o ayudantes para que se produzcan reacciones o activación mucho más grande. Bien. La termorregulación. Sabemos que nuestro cuerpo pues tiene una homeostasis, o sea, un equilibrio, que cuando hacemos una actividad aumenta la temperatura, aumentan los signos vitales, pero también hay una temperatura ambiental. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Hacer una regulación de esa temperatura, que si no se hace, que si está alterada, puede llevarnos a tener afectaciones a nivel de órganos, ¿vale? Y se puede alterar toda la parte sistémica. El equilibrio hidroelectrolítico. Ojo con esto. Cuando hacemos actividad física o cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo que debemos de beber? Les hago la pregunta, ¿bebemos agua, bebemos refresco o bebemos bebidas energetizantes? ¿Qué opinan ustedes? Agua simple. Agua simple, perfecto, muy bien. ¿Por qué no debemos de consumir bebidas energetizantes? Acelera el pulso cardíaco. Una, acelera el pulso cardíaco y ya lo tenemos elevado. ¿Qué otra? Por la cantidad de sodio que tienen. Exacto, por la cantidad de iones. Entonces tengan en cuenta que inclusive si recordamos ahorita o más tarde cuando se vayan ustedes a la cama a ver televisión y vean las propagandas, la publicidad hace referencia a que esas bebidas energetizantes
son para deportistas, son para personas de alto rendimiento. Cuando nosotros hacemos actividad física o hacemos ejercicio, lo único que perdemos para hacer ese equilibrio de la termorregulación es perder agua, ¿de acuerdo? Y lo perdemos por medio de sudoración, pero no perdemos electrolitos. Entonces, cuando nos tomamos un Gatorade, un Powerade, lo que hacemos es aumentar esa cantidad de iones que sí tenemos y no necesitamos consumir de más. Otra que también posiblemente hagan mal, y es cuando se van de fiesta, se van a beber, están ya todos, ustedes les llaman crudos, ¿cierto? Y lo que hacen es, ¡pum!, botellita de Gatorade. Tampoco hagan eso, porque el alcohol lo que hace es deshidratar las células. Entonces hagan de cuenta que tengo mi célula acá, estoy bebiendo, le succioné todo lo que tenía por dentro y quedó así, cerradita pero no colapsada. Si yo le coloco lo que son los electrolitos, no le va a llegar directamente a la célula. Va a haber un choque, un aumento de esa cantidad de electrolitos a nivel neuromuscular. Se pueden producir calambres, no podemos tener alteraciones inclusive a nivel renal. Entonces no es ideal para ustedes ni cuando estén borrachos ni cuando estén haciendo ejercicio. Si alguno de ustedes es deportista de alto rendimiento y representa a su ciudad, a su país, perfecto, lo puede hacer. De lo contrario, evítense problemas porque también por no saber, por no conocer, más adelante les pueden decir, ¿saben qué? Toca hacer trasplante de riñón. Y uno dice, wow, ¿pero por qué? ¿Listo? Entonces, ya que hoy estamos aprendiendo y que ustedes aprenden todos los días dentro de su horario de clase, tienen que irlo a poner en práctica y tienen que transmitir esa información. De la densidad ósea, ya les expliqué la cantidad de calcio y fósforo que tiene que haber dentro de los huesos para que le dé la dureza o la densidad que en sí necesita el hueso para poder recibir todas las cargas que por nuestras posiciones, por la deambulación, pues viene efecto de gravedad y nos puede afectar. Masa muscular. La masa muscular para algunos genéticamente es fácil de obtener, para otros no tanto, ¿de acuerdo? Hay gente que, por ejemplo, puede durar 5 años en el gimnasio y no crece, o sea, no tiene hipertrofia, entonces no hay nada que hacer, o sea, tu genética te dice que no. Que hay otras formas, medios de poder crecer, claro, eso será otro tema de discusión en otro momento, pero lo ideal es que sea todo a nivel natural. ¿Qué es lo que nos puede llegar a hacer el crecer, ¿no? En la masa muscular es alimentación de pura proteína, tener la frecuencia, digamos, de mínimo 3 veces a la semana, pero trabajar fuerza, ¿listo? Fuerza es para poder llegar a trabajar todo lo que es nuestra musculatura. Y si vamos a entrenar musculatura, miembro superior, no se les olvide que también tenemos un miembro inferior y tenemos una zona abdominal, un core, que necesita de fuerza, necesita de estabilidad. Y por último, y no menos importante, es la actividad simpática. Nuestro sistema nervioso está a toda hora súper activo, activo, mandando señales, esperando respuestas. Entonces el cerebro siempre va a estar esperando una señal para poder dar una ejecución hacia un movimiento. Vámonos con la siguiente, por favor. Entonces, todo esto, ¿a dónde nos lleva? A tener a que favorece el crecimiento físico, y no solamente físico, también emocional, mental, porque cuando hacemos ejercicio nos sentimos como, wow, súper bien, súper contentos, se liberan las endorfinas, que ya lo dije allá más adelante, estamos más felices, nos sentimos como más grandes, más bonitos, ¿bien? Lo otro es que potencializamos nuestras habilidades. No todos somos hábiles en todo. Tal vez algunos son muy buenos para saltar, otros son muy buenos para dibujar, otros son muy buenos para cantar. Entonces, hay habilidades dentro del ejercicio que podemos potencializar, o sea, las tenemos buenas, pero las hacemos mucho mejor. O hay otros que simplemente no tenemos, soy malísima saltando, entonces tengo que aprender a hacerlo. Evitar el sedentarismo, vuelvo y se lo repito, es lo más importante que necesitamos, porque créanme que todo este tiempo del año y medio que vamos encerrados, todos estos pacientes que tenemos en casa no saben todo lo que van a ir a buscarlos a ustedes para que los atiendan. Y no solamente será físico, será mucho la parte emocional. ¿Cómo van a desbloquear ustedes ese no puedo, no quiero, no me gusta, me duele, me cansa para hacer una actividad? Y la última será corregir y prevenir problemas de salud. Entonces volvemos a lo mismo. Si nos estamos moviendo, ¿qué hacemos? Prevención. Y créanme que la prevención es mucho más fácil, mucho más educativa, mucho menos costosa y además es fácil acceso para todo el mundo. Vamos con la otra. Listo, entramos en la última parte, que viene relacionado con las fases sensibles. No sé si cuando ustedes vieron pediatría
o vieron igual fisiología del ejercicio, les hablaron de que tenemos nuestras fases sensibles en las etapas del crecimiento, en donde en algunas tendremos que trabajar más equilibrio y más coordinación, en otras más fuerza, en otras más potencia. Pero aquí sí quiero hacer un paréntesis y colocárselos en mayúscula, gigante, enorme, y es que siempre, no importa el periodo, la etapa, la edad, el género, siempre hay que estar trabajando en lo que es flexibilidad. Bien, la flexibilidad la podemos trabajar todos los días, pero tengan en cuenta que la elasticidad es la que se va perdiendo. Nuestros tejidos pierden esa elasticidad para poderse elongar, pero sí podemos trabajar completamente en la flexibilidad y lograr unos buenos arcos articulares. Entonces, veamos la primera. Como tal, las fases sensibles son etapas, ¿no?, que relativamente son cortas en su proceso evolutivo, porque todos vamos evolucionando, en los que es aconsejable revisar, hacer, evaluar y reevaluar que lo que se está haciendo es correcto. Pásale a la siguiente diapositiva, porfis. Esa. Tenemos 4 etapas, 4 fases sensibles. Las primeras 2. La primera vamos desde los 2 a 6 años. No voy a arrancar desde 0 porque sabemos que ahí trabajamos es puro crecimiento y desarrollo, o sea, pura psicomotricidad, puro desarrollo motor con los bebés. Pero de 2 a 6 años ya estamos en el jardín, estamos en la guardería, ya estamos en más contacto con otro tipo de niños, ¿no?, de la misma edad. Aquí se dice que mi primera fase sensible es porque presenta un momento específico, un momento que es ideal para que todas las capacidades que se vienen dadas por medio de estímulos, sean a nivel motoras, sean a nivel perceptibles, por medio de una actividad lúdica, lo que les mencionaba, por medio del juego. Y todo esto es que me va a permitir a mí que con una pelota, con un lazo, que con unos cubos, yo pueda hacer la estimulación de actividad en estos niños y ellos van a empezar a trabajar algo específico. ¿Qué van a trabajar? La parte motora. Entonces puede ser motora fina, agarrar manos, ¿cierto?, nuestros dedos, o motora gruesa. Entonces puede ser, por ejemplo, ya saltar, correr, trepar, reptar, ¿listo? Velocidades. Entonces se trabajan en este pequeño rango. Entonces es cuando los niños son como más libres, les encanta ir al parque, van detrás de la pelota, van conociendo todos los tipos de deporte, pero no saben que son deporte. ¿Bien? Pero luego pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es conocida como la etapa prepuberal, o sea, estamos antes de llegar a la adolescencia, que también es un periodo crítico para las mamás. Entonces aquí estamos hablando que vamos desde los 7 años hasta los 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces aquí ya entramos a la primaria, creo, y se adquieren patrones motores básicos. Entonces, estos patrones motores básicos que me van a permitir tener enfoques que le van a llevar a formar un gusto o un área que sea polideportiva y que se conserven esas actividades que antes, en mi etapa anterior, yo estaba realizando. Aquí es cuando, por ejemplo, ya metemos a los niños a escuelas de fútbol, ¿no? Los metemos a escuelas de baloncesto, los metemos a natación, pero los niños desde antes empezaron a hacer un montón de movimientos. Aquí quiero hacer un paréntesis y es lo siguiente. Si nosotros hicimos que nuestros hijos en la primera fase sensible, o sea, antes de los 6 años, hicieran un montón de actividades y ellos empezaran a ver qué era lo que les gustaba, lo ideal es que en la segunda etapa, que es de 7 a 10 años, ellos escojan qué tipo de ejercicio quieren realizar. Esta segunda fase sensible es muy buena para los niños para empezar a tener más equilibrio, más coordinación, más velocidad. Pero resulta que esta es crítica para los papás. Papás me refiero a papás hombres. El papá que tuvo un hijo varón y su sueño es que sea jugador de fútbol, va y lo mete en la escuela de fútbol. Pero resulta que el niño no es bueno pateando una pelota, sino que es bueno, por ejemplo, driblando un balón de baloncesto. Entonces el papá le exige y tienes que ser el mejor y tienes que correr y tienes que meter el gol, pero el niño se frustra. Entonces el papá se frustra porque su hijo no rinde, pero su hijo también se frustra porque no es lo que le gusta. Entonces no siempre es lo que uno desea como padre, llevar a su hijo a que haga, sino ver cuáles son esas habilidades que yo pueda potencializar y hacer que a su gusto él vaya pasando. Cuando yo le doy la libertad de que él vaya realizando cualquier tipo de actividades, yo voy a hacer que, por ejemplo, a los 7 años haga fútbol, a los 8 años quiera baloncesto, luego a los 9 quiera natación y vaya cambiando. Y uno como papá dice, no, pero es que no se decide qué hacer. No importa, entre más variedad tenga,
realmente todo su cuerpo, no saben todo lo que está guardando de información y le va a servir para que sea un adulto joven, sano, muy estable, con muy buenas condiciones y aptitudes físicas. Entonces nos vamos para la tercera y la cuarta fase. Gracias. La tercera, vamos ahora sí en la etapa puberal, ¿no? Entramos en la crisis, entramos en la no existo, no me hablen. Esta es de los 11 a los 14 años. Recuerden que primero por maduración maduran las niñas y luego maduran los niños. Esta fase va a ser ideal para que tengan un contacto con una actividad deportiva. O sea, ya aquí dicen, ¿saben qué? De aquí soy, yo quiero ser tenista. Entonces aquí ya se empiezan a colocar los gestos deportivos, se empiezan a... Dime. ¿Hay la pregunta, creo? ¿No? Ok, se empiezan a realizar los gestos deportivos, se contrata al entrenador, se le explican las reglas y entonces ahora se va a enfocar específicamente en lo que el deporte le exige. Puede que le exija fuerza y velocidad, como puede que le exija solamente potencia y resistencia. Entonces, cada deporte va a aumentar o va a requerir ciertas condiciones. Y la última viene siendo la etapa postpuberal, que es después de los 14 años. Este comienza el desarrollo de habilidades que son ya más específicas y del enfoque que deberá ser especialidad en capacidades propias del deporte. Aquí yo ya puedo tener a mi niño, por ejemplo, representando a una ciudad, representando al país, perdón, así me llegó la criatura, representando al país para que ya tenga más posibilidades de competición, ¿de acuerdo? Entonces la competición, recuerden muy bien que no es entre una persona o entre el deportista contrincante y uno, también es con uno mismo. Entonces eso me va a permitir a mí tener diferentes ámbitos, diferentes especialidades dentro de mi área deportiva. Todos los deportistas, como les mencionaba al inicio de la conferencia, todos los deportistas que fueron a Tokio, ¿cierto? Que nos estuvieron representando, ellos tuvieron que pasar por cada una de estas fases y tuvieron que ir haciendo esos cambios o esas modificaciones para poder tener directamente una medalla de oro o una medalla de plata que necesitara el país para tener un establecido, ¿cierto? De cuántas medallas de oro se ganaron o cuántas medallas de plata. Ahora, no sé si también se dieron cuenta cuántas habían o deportistas ganaron convencionales y cuántos ganaron en paralímpicos, o sea, en los de discapacidad, ¿no? Que la palabra ya no existe. Y los convencionales ganaron menos medallas. Entonces, no significa tampoco que no tengan habilidades o que no tengan destrezas. Tengan en cuenta también que una competencia es muy fuerte, pero si desde pequeñitos estamos trabajando para que ellos tengan todas las actividades, tengan todas las propiedades biomecánicas, estructurales y deportivas, créanme que serán unos adultos, y lo más importante, adultos sanos, más que un deportista representativo del país. Y pasamos a la siguiente, please. Y entonces, aquí es donde yo les mencionaba, llega una diapositiva donde ya quiero yo preguntarles de acuerdo a todo lo que les mencioné. Nuestro ejercicio, o sea, el ejercicio y el deporte, ¿cuál de las dos ustedes consideran que se debería de enfatizar, de enfocar en un infante? Ya que pasamos por los conceptos, ya que pasamos por los ejemplos y las demostraciones. ¿Qué dicen? Pues pienso que en un infante sería el ejercicio. Sería el ejercicio, ¿por qué? ¿Qué te Porque llevas de hablando eso? del deporte, tiene que ser una disciplina de ejecución de varios tiempos y de horas. Y entonces con el infante no se forma si es de preescolar o bebé, y que en este se vayan haciendo lapsos un poquito prolongados, pero el infante no va a tener esa ejecución constante de un deporte. Correcto. Tú tomas una palabra muy clave y es la constancia. ¿Se acuerdan que les había dicho yo que hay que hacerlo repetitivo? No se apaga su micrófono. Gracias, no sé por qué se apagó. Me estaba diciendo que tú tomaste una palabra bien clave que era la constancia. Recuerden muy bien que el ejercicio hay que hacerlo repetitivo, ¿no? Y si ya sabemos que por nuestras entidades superiores, como lo que es la OMS, ¿no? Lo que es la WCPT, nos dice que son de 3 a 4 veces a la semana,
pues tratemos de establecer eso en los niños, en los que tenemos cerca en casa, en los que tenemos, por ejemplo, en los colegios o en los que van entrando directamente a nuestras etapas de etapa infantil, que realmente lo puedan llevar a cabo y que nosotros somos los únicos que podemos llegar a modificar esos hábitos o malos hábitos y que podamos llegar a disminuir esas malas estadísticas que nos están representando a nivel internacional. Luis, cuéntame, tienes una intervención. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo iba a mencionar que el deporte, pero depende la edad del infante, porque, bueno, si el ejercicio podemos decir que de 0 a 5 años, el ejercicio sí es, ahora sí que necesario, pero ya cuando tiene la capacidad de razonar que las órdenes, siento que el deporte también lo ayudaría en lo personal a tener más, ¿cómo se dice? No constancia, se fue la palabra. Ser más autónomo. Más autónomo el mismo. Y ahora sí que del deporte ya pasarse de lleno al ejercicio. Que tenga el aprendizaje de ambos. Vale. Pregunta, porque no me lo sé aquí. ¿Tú conoces algunas escuelas deportivas, no importa si es fútbol o si es otro deporte, donde reciban a niños desde los 3, 4 o 5 años, que es el periodo que hablamos de infante? De 3, no. Es de 6 en adelante. De 6 en adelante, o sea que se nos sale de la etapa de infantil. Vale, entonces, exacto. Entonces, estuvo perfecta tu intervención por lo siguiente, porque tengamos en cuenta que como vamos haciendo un proceso, ¿no? Un crecimiento, no me refiero únicamente a nivel corporal, es un crecimiento en habilidades, es un crecimiento inclusive en representación. Entonces, pasamos de una actividad física que es básica, necesaria, luego nos saltamos al ejercicio y lo último en lo que terminamos y en lo que nos tenemos que mantener, Luis, es en la parte deportiva, que no todos llegamos al deporte. Que si, por ejemplo, tú y yo nos vamos cada 8 días a jugar baloncesto, no estamos haciendo deporte, hacemos ejercicio, ¿de acuerdo? Porque no estamos dentro de un club o no estamos representando a nuestra ciudad, lo que mencionaba, ¿no? O a nuestro país. Entonces, si hacemos deporte y luego hacemos ejercicio, ¿sabes quiénes hacen eso? Los que ya se jubilan de la parte deportiva. Pues haz de cuenta, por ejemplo, no sé, dime un jugador mexicano que ya no juegue, de allá de los viejos, que no me lo sé. Dime un jugador de fútbol mexicano. Rafa Márquez. Vale, ¿Rafa Márquez no está jugando en ningún lado? O sea, ¿ya está en la casa descansando? Ya se retiró. Ya, retirado completo, listo, entonces me sirve el ejemplo, va. Todos conocimos entonces a Rafa Márquez jugando, siendo el capitán del equipo y ya cumplió la edad, ya tu cuerpo no te da para más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos meter gente joven y ahora tú vete, estás jubilado, retírate. Él sí fue deportista, él sí usaba un uniforme, si tenía un reglamento, si tenía competiciones, competía con él y competía con los demás. Pero él ahorita no hace deporte, él ahora hace ejercicio. Y es bien necesario que realicen el ejercicio porque si no lo hace, todo lo que llegó a conseguir durante tantos años lo va a llegar a perder en un solo momento. Bien, entonces en ese caso, sí, Luis, sí sería actividad física, deporte, ejercicio. Bien, cuando ya se jubilan, cuando ya se retiran o se retiran por una lesión. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un chico, de un infante, pasamos actividad física, ejercicio y lo vamos a llevar hacia la parte deportiva. ¿Bien? Le tengo una última pregunta, si me lo permite. Claro que sí, dime. ¿Qué hay de verdadero en el mito que dice que un niño a los 18 no puede cargar peso, o sea, no puede hacer ejercicio con pesas? ¿Qué hay? Bueno, hay muchos mitos, ¿de acuerdo? Y voy a empezar por lo siguiente. Si nos damos anatómicamente, estructuralmente, sabemos que los huesos de los niños todavía no son huesos al 100%. Son cartílago, ¿de acuerdo? Y nuestras epífisis, que son las que permiten la articulación con el siguiente hueso, también con una epífisis, están en etapa de cierre, están en etapa de crecimiento, ¿no? De maduración. Si yo le coloco pesas a un niño a corta edad, yo lo que hago es que esas epífisis se cierren antes. Entonces yo sí puedo producir lesiones a nivel del tejido óseo en ese niño. Pero también podemos decir y clasificar qué tipo de peso.
O sea, obviamente no le va a colocar unas mancuernas de 5 libras, pero sí puedo decirle, agárrate de tu mamila o tu botella de, no sé, de una Coca-Cola o una botella de agua y sube y baja las escaleras. Eso es peso, pero no le estoy generando una lesión, ¿sí me entiendes? Cuando hacemos movimientos repetitivos con las típicas pesas que tenemos en los gimnasios, eso sí, de manera personal te digo, no estoy de acuerdo, porque en el pensamiento de un entrenador es, quiero que crezcas muscularmente, pero fisiológicamente no se dan cuenta de lo que realmente le está ocurriendo al cuerpo. Esa es la ventaja de nosotros como fisioterapeutas. Yo estudié, por ejemplo, la carrera de fisio, toda la parte preventiva, pero luego me especialicé en acondicionamiento físico, en la parte deportiva. O sea que yo trabajaba de tú a tú con el entrenador. Cuando yo le explicaba qué pasaba internamente, él decía, por Dios, o sea, le estoy acortando su vida de deportista. Entonces, si tenía que llegar hasta los 30 años, pues sabes qué, no me va a llegar a los 30. Y luego por la estatura tampoco no me va a servir según la modalidad deportiva. Tristemente, por la estatura, por el peso, no llegan a contratar o a reclutar chicos que se nos pasen o que tengan disminuidas esas cifras. Entonces la verdad es que tú puedes manejar los pesos de diferentes formas, pero teniendo en cuenta la etapa de crecimiento y cómo le vas a colocar ese peso. ¿Bien? Gracias. Vale, Luis. Vamos con Evelyn. Evelyn, ¿sí me escuchas? América, creo que tú me ibas a ayudar a que pasara cada uno, ¿cierto? Te interrumpí. Sí, no se preocupe. Si quieres pasamos con Martín. Ok, sí. Buenos días, tardes. Hola, Martín. Buenas tardes. Mire, pues realmente con base a lo que está usted igual diciendo, antes de que el compañero hiciera su última pregunta, igual quería comentar, y usted no sé si me pueda decir si estoy bien o estoy mal con respecto a eso. El deporte no es que no reciban a niños menores de 6 años. Bueno, he tenido la posibilidad de ver y estar, tengo hermana, tengo una sobrina, y siento que sí, o sea, también el deporte a corta edad no es tan mal. Lo que pasa que cuando entras a, no sé, X deporte, ¿no? Digamos, gimnasia o algo por el estilo, y es una niña de 3 4 años, obviamente de primera instancia no la meten de lleno al ejercicio, ¿sí? A lo que es la actividad de ese deporte, ¿no? Lo que le especializa. Normalmente el primer año, los primeros 2 años, hasta que, como dice el compañero, madura, aprende a seguir indicaciones el niño, se la pasan con pequeños juegos que guían, o sea, que son básicamente enfocados en esa actividad, pero son puros juegos. Empiezan los entrenadores o los maestros a estirar a los niños, motricidad, coordinación, para que van adaptando el niño para ese deporte. Como usted dice, igualmente también ya pasan algunos años, te puedes retirar joven, te puedes retirar a los 25, 28, 30, no es necesario llegar a los 40 años, ¿no? Pero ¿por qué? Porque dependiendo el deporte, es lo que te exige. En caso, por ejemplo, los boxeadores o deportistas donde conlleven un peso y una estatura para competir, no en el fútbol, pues supongo que a cierta edad ya no puedes, el peso promedio de un chavo de 25 años que puede ser de 70, 80 kilos, natural, y un chavo de 18 que puede ser de 60, 65 kilos, no va a competir, le va a costar más trabajo al de 25 años bajarse al peso de que le corresponde por su actividad y para su, digamos, no sé cómo explicarlo, su categoría. Básicamente le va a costar más al de 25 años y va a entrar íntegramente el de 18. Entonces, como se dice, igual llega una edad en la que son 25 años, 26, 30 años y ya no puedes continuar, no es necesario llegar a los 40 años. Corríjame si estoy mal. No, Martín, estás en lo correcto. De por sí, una de las preguntas que les dije es si ustedes sabían que habían lugares donde recibieran a los niños menores de 5 años como parte deportiva. ¿Por qué lo pregunté? Porque yo aquí no lo conozco, aquí en México. Que hay lugares a nivel internacional, por ejemplo, hay en Estados Unidos, hay escuelas donde empiezan a meter a las niñas, y tú mencionaste lo de gimnasia, las empiezan a colocar desde los 3 años. Y es hermoso y es perfecto porque tengan en cuenta que su elasticidad está al máximo tope, ¿de acuerdo? Entonces, si yo empiezo con una niña de 3 años a entrenarla, a trabajarle
como tú dices, el gesto deportivo, para que luego me llegue y entre en las competencias por los rangos que están establecidos para que sea una competencia nacional o internacional, esa niña ya va a tener toda una trayectoria, ¿sí me entiendes? Pero es que también bueno, más bien, depende del lugar, depende, y por eso se los preguntaba, ustedes saben, aquí hay, porque no sé si lo hay en Puebla, en Michoacán, en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, porque pueden haber escuelas, y si no las hay, imagínense el trabajo que ustedes también ya tienen para poder reclutar y decir, pues saben que tráiganme todos los niños menores de 5 años y yo los entreno, ¿sí? De lo del deportista estuvo perfecto. Claro que sí, tienen mayor capacidad para poder pertenecer o bajar y recuperar el peso o mantener el peso que uno que está ya más elevado. ¿Por qué? Porque cuando vamos aumentando en edad, recordemos que también todos nuestros tejidos empiezan también a deteriorarse y empezamos a tener también un aumento en la retención de líquidos. Entonces a veces bajar la cantidad de líquidos, por ejemplo, para un boxeador, es muy drástico, o sea, su tipo de entrenamiento junto con la alimentación entran en momentos de catabolismo que su propio cuerpo se está autodestruyendo. Entonces, no estás equivocado, Martín, estás correcto. Y lo ideal es que desde antes estemos todos enfocándonos en hacer ejercicio para que cuando hagamos el gesto deportivo y lo podamos especializar, ya estemos haciendo la parte deportiva. Ok, muchas gracias. Sí, Martín, a ti. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Por cuestiones de tiempo, sus preguntas las podrían dejar en el chat, por favor. Y pasamos a entregarle su reconocimiento, maestra. Muchas gracias por la ponencia, un excelente tema. Nos ha ayudado a retroalimentar y reforzar conocimientos a cada uno de los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Y le entregamos su reconocimiento virtual, por lo que les pido a todos que pongan aplausos virtuales. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que este tema es muy largo, miren, es muy largo y sé que quedan muchas dudas. Mándenlas si quieren por ahí, yo se las podré responder y espero verlos más adelante y poderlos seguir apoyando en cualquier temática que ustedes requieran. Muchas gracias. Gracias, maestra.